Audios de primavera. Las 3 estrellas de la calamidad. Chapeau-Lan. Autor: Priest. Volumen 2. Los vientos furiosos no cesan. Capítulo 5. Inicio. Además de 200 soldados, el inspector de la frontera sur también poseía 10 juegos de armadura pesada y 15 de armaduras ligeras, agregando un cometa gigante a la mezcla. Luego, a juzgar solo por la potencia de fuego, no serían diferentes a la fuerza defensiva de Yanhui de la frontera norte. En el momento en que recibió una carta de Sun Yao, supo que el día que había estado esperando estaba llegando. Fu Shichen había sido el rey de la montaña durante mucho tiempo, era grosero y arrogante, y había causado que Kuai Lan Tu, quien fue enviado por la corte imperial para vigilarlo, perdiera la cara en más de una ocasión. El odio entre los dos tenía una larga historia. El emperador había decidido reunir los poderes militares en todo el país, y la implementación de la Orden del Tambor inevitablemente requeriría a alguien como sacrificio. El noroeste era el territorio de Guyun, así que temporalmente no pudieron tocarlo. Jiangnan estaba compuesto principalmente por fuerzas navales, que tienen la tarea más importante de mantener la vigilancia en los barcos occidentales. Combinado con el incidente reciente, sería muy incómodo tocarlos ahora. El ejército de las planicies centrales estaba defendiendo el centro del país, así que aunque quisieran hacer algo, había que dejarlo para el final. Solo las desoladas áreas del sur del país podrían usarse como un gran avance. Si Fu Shichen fuera inteligente, durante este periodo debería haberse quedado en silencio en la frontera sur, fingiendo que no existía, pero tuvo que saltar y amenazar a la corte usando el nombre de un funeral familiar. Un soldado se adelantó susurrando: «Maestro, el aceite de fuego está listo». Kuai Lan Tu tomó su Xian Li Yang y observó las encantadoras colinas verdes frente a él. El propietario de esta colina fue originalmente un sacerdote taoísta llamado Jin Shu. Debido a la creencia del emperador en el budismo, la gente común también hizo lo mismo. Su templo taoísta se hizo más difícil de sostener con el paso de los días. No solo eso, ya que podían molestarlo fácilmente, muchos forajidos incluso habían llegado a su puerta para robar. En un ataque de rabia, Jin Shu había aniquilado accidentalmente a un ladrón. A partir de ese momento no le quedaba ningún lugar para estar. Al no tener otra opción, se fue a la montaña y se convirtió en un bandido. Esta persona sabía leer y escribir, sus métodos eran despiadados y podía ser catalogado como un individuo excepcional. Al final se convirtió en líder de todos los bandidos dentro de las 300 millas de montañas en la frontera sur. Kuai Lan Tu sabe que Jin Shu y Fu Shichen tenían una relación cercana. Para aniquilar a Fu Shichen, primero tendría que comenzar con este sacerdote. Desde que el emperador envió una orden de medalla de oro a Guyun, Kuai Lan Tu y Sun Yao ya habían ideado un plan. Primero difundió la noticia en la frontera sur, diciendo que venían los enviados de la corte imperial con el propósito de investigar el caso de la connivencia de Fu Shichen con los bandidos. Para asegurarse de que el enviado imperial no resulte dañado, Fu Shichen debe haber informado a los líderes de los principales bandidos con anticipación, diciendo que el enviado que apacigua a las tropas llegará pronto, diciéndoles que refrenarán a sus subordinados. Entonces, ¿escucharían a estos bandidos al general Fu o a los rumores? Si sus corazones ya albergan duda, entonces, cuando Fu Shichen subestimara la situación y la describiera simplemente como el enviado que apacigua a las tropas, ¿qué pensarían estos líderes? Al acercarse el momento de la llegada del enviado a la frontera, Kuai Lan Tu recibió una carta informativa de Sun Yao.
Luego procedió a enviar a alguien para que se hiciera pasar por un soldado del ejército de la frontera sur para ir a buscar a Jin Shu e informarle que el carruaje del Marqués del Orden había sido asaltado en medio de la carretera. El general Fu deseaba enviar las miradas de aquellos con la intención de descubrir su conexión con los bandidos, y no tendría más remedio que pedir ayuda al sacerdote. Jin Shu y Fu Shichen tienen la mejor amistad. En este momento, independientemente de cualquier sospecha que pudiera tener, en esta situación crítica todavía apoyaría a Fu Shichen hasta el final. En cuanto escuchase esta noticia, su lealtad surgiría y de inmediato se apresuraría a acudir. El segundo después de que se fueron, Kuai Lan Tu, que estaba esperando una emboscada, usó instantáneamente las armaduras pesadas para bloquear la entrada del paso de la montaña, con miles de flechas aceitadas preparándose para quemar el escondite de Jin Shu hasta convertirlo en cenizas. Al mismo tiempo envió otras armaduras a dar la vuelta a la montaña. Cualquiera que escapara sería fusilado con explosivos. Desde los bandidos que custodiaban la montaña hasta los ancianos y las mujeres y niños débiles, todos serían tratados por igual. Solo permitieron deliberadamente vivir a algunos pocos testigos, dejándolos escapar para informar a Jin Shu. Al ver que la montaña había sido reducida a escombros, Kuai Lan Tu se acarició la barba, riendo con satisfacción. Dijo: «Es suficiente, movámonos. Vayamos a encontrarnos con el mariscal Gu». Kuai Lan Tu agitó la mano y las armaduras pesadas y 200 soldados bien entrenados se reunieron, preparándose para marchar. Montó en su caballo y miró hacia atrás, a la montaña incendiándose por el fuego, convirtiéndose en un líder de carne y hueso, hablando con indiferencia. Vamos a escuchar los razonamientos de Fu Shichen. ¿Qué son los malvados bandidos de la montaña? ¿Qué es eso de que los incendios forestales nunca cesan, renacen de nuevo con la brisa primaveral? Este oficial encendió el incendio forestal. Déjame ver cómo renacerán de nuevo. Avancen. Esta vez, toda la montaña sabía que Fu Shichen había hecho un plan para frenar a los soldados. Para salvarse de los enviados imperiales, se había vuelto contra sus hermanos del pasado. Kuai Lan Tu tenía la intención de que los bandidos y Fu Shichen lucharan entre sí. Fu Shichen siempre había sido engreído y confiado. ¿Pensó que nadie podía comprender su punto débil? Por supuesto. Para evitar que Fu cometiera traición cuando se viera obligado a arrinconarse, Sun Yao había invitado especialmente al Marqués del Orden para que hiciera guardia. El Marqués Gu aún no había cumplido los 30 años. Tratando con los rebeldes podría ser muy eficiente, pero podría no ser posible contener al alto funcionario que salió de un montón de cadáveres como Fu Shichen. Pero eso no importaba. Al final, todavía le debía al viejo marqués su apoyo. Kuai Lan Tu estaba absolutamente seguro de que Fu Shichen no se atrevería a dañar a Gu Yun. Aunque la mayoría de los pertenecientes a la facción anterior del marqués ya se habían retirado del ejército debido a la vejez, las relaciones eran complicadas, pero su poder aún permanecía. Si se atrevía a ser ingrato y dañaba al único hijo del viejo marqués, el caos que surgiría dentro de su ejército en la frontera sur sería su ruina. Además, incluso si ese Fu era arrogante, ¿se atrevería a pensar que la miserable guarnición de la frontera sur tenía la capacidad de levantarse y sacudir los cimientos de el Daliang? Justo cuando se iban, un pájaro de madera del tamaño de una palma giró los ojos, batió las alas y voló hacia el cielo envuelto en líquido rojizo y humo, convirtiéndose rápidamente en un puntito negro y desapareciendo. Al mismo tiempo, Fu Shichen, en la guarnición de la frontera sur, recibió la noticia de que el carruaje del Marqués del Orden fue robado. Quedó absolutamente conmocionado. Al instante se levantó de un salto y agarró del cuello al explorador. Preguntó: ¿Dónde está ahora el marqués? El marqués disparó y aniquiló a Shen Zilin, pero de alguna manera se quedó en su guarida y no se fue.
Incluso reemplazó las banderas originales de los bandidos por las banderas de batalla del campamento del Hierro Oscuro. Después de que Fu Shichen escuchó esto, su rostro se crispó por un momento. Luego levantó la mano y tiró todas las tazas de la mesa al suelo. Su voz, llena de odio, dijo: «Poco éxito, pero muchos fracasos». El explorador no se atrevió a exhalar, arrodillándose tranquilamente a un lado, mirando al comandante caminando de un lado a otro en su habitación, asemejándose a una bestia enjaulada. Fu Shichen no se sorprendió en absoluto al escuchar que Gu Yun había limpiado la guarida de Xin Ziling. Que robaran al propio Gu Yun de verdad sería una historia impactante, nunca antes vista. La pregunta era, ¿cuál era el significado de la acción del marqués? ¿Por qué no siguió su camino, sino que se quedó en la guarida? Si fue solo con el propósito de interrogar a los bandidos, ¿por qué debería cambiar la bandera? ¿A quién estaba esperando? ¿Qué estaba esperando? Gu Yun vino en nombre de dar el pésame. ¿Por qué trajo las banderas del campamento del Hierro Oscuro? Como las banderas de batalla estaban aquí, ¿estaba también el emblema del tigre negro? ¿Realmente había solo unos pocos guardias y un cobarde a su lado? También estaba el inspector del Centro Sur a unas 100 millas de distancia, que ya debía haber preparado un gran barril de barro negro listo para verter sobre Fu Shichen. ¿Gu Yun ya se había puesto en contacto con él? ¿De qué lado estaba Gu Yun? Los párpados de Fu Shichen se crisparon. Solía pertenecer a la facción del viejo marqués, pero nunca había tenido una asociación con Gu Yun. Aún así, sabía que Gu Yun siempre había despreciado sus formas criminales. Con esta visita de Gu Yun, Fu Shichen se sintió inmensamente inseguro. «Prepare el caballo», dijo Fu Shichen abruptamente. «Las facciones Xianhu, Bai Lang y Lin Hu vienen conmigo para ver al Marqués del Orden y al enviado. Lin Bao, permanece en espera. Usa el humo como señal y estate preparado para actuar en cualquier momento». Los exploradores miraron a Fu Shichen con temor. El general Fu movilizó casi la mitad de las tropas estacionadas en el ejército del sur. ¿Iba a reunirse con el marqués o iba a aniquilar al marqués? Fu Shichen quitó su larga lanza de la pared y gritó enojado: «¿Por qué siguen ahí parados?». Siguiendo justo después de las fuerzas del inspector, la guarnición de la frontera sur también trasladó a casi la mitad de sus tropas por el camino sin retorno a Xin Ziling. Hasta bien entrada la noche, en la carretera oficial de la frontera sur, varios grupos de caravanas grandes y pequeñas iban a establecer sus campamentos temporales en la carretera. Los comerciantes que vagaban por el sur y el norte del país estaban acostumbrados a dormir bajo el cielo. Solo dejaban a los vigilantes nocturnos y algunas antorchas para luego ir durmiendo poco a poco. A altas horas de la noche hubo gritos de cucos en el bosque. El vigilante y un grupo de comerciantes que acababan de fingir quedarse dormidos se pusieron de pie. No dijeron una palabra, incluso cuando pasaron juntos. Solo usaron el contacto visual para comunicarse, caminando silenciosamente detrás del carromato que los acompañaba. En el carruaje había un entrepiso. Después de retirar todas las mercancías en la parte superior, se revelaron armaduras frías debajo, ni el más mínimo destello de reflejo. Los caminantes nocturnos se equiparon la armadura de acero con la velocidad del rayo. Tenían águilas, armaduras y algunos trajes de caballería ligeros. Se dieron la vuelta y se mezclaron con la noche desde todas las direcciones. Las montañas se perturbaron por un momento, los pájaros dormidos se despertaron asustados, pero en un instante todo volvió a estar tranquilo como si nada hubiera pasado. Solo las brillantes antorchas de los comerciantes estaban esparcidas por las montañas, girando y girando con la tierra, asemejándose al oro esparcido. Esta noche, diferentes fuerzas complejas de todos los ámbitos de la vida, todas con sus propios motivos personales, se dirigían en dirección a Xin Ziling.
El líder de los bandidos de Shin Si-ling, que fue aplastado bajo la roca, probablemente no pudo imaginar esto ni siquiera en un sueño. Que él era como una cuerda vital, su estúpida decisión momentánea había hecho estallar la situación fácilmente inflamable de la frontera norte. En el antiguo nido de Shin Si-ling, el grupo de bandidos insistió en que no sabían de la llegada de los enviados imperiales. Sun Yao trató de interrogarlos por un tiempo, pero resultó ser infructuoso. No tuvo más remedio que darse por vencido, sus ojos continuamente mirando hacia las puertas. Gu Yun solo comió unos pocos bocados, luego se limpió la boca y dejó los palillos. Cuando vio la aparición de Sun Yao, que parecía como si le hubiera salido una úlcera en el trasero, sonrió y preguntó: «Oficial Song, la comida aún no ha terminado y ya ha mirado a la puerta unas 7 u 8 veces. ¿Espera la llegada del inspector Kuai?» El rostro de Sun Yao cambió varias veces. Apenas podía sonreír. «Mariscal, bromea. ¿Cómo es que el mariscal no come más? ¿La comida no es de su agrado?» «No». Gu Yun transmitió su significado con una mirada. «Sería difícil actuar si comiera demasiado, esto es suficiente. Así es, Jiping. Si no hay nada más importante, ve a ver cuánto oro y plata hay en esta guarida. Empaquétalos para traerlos más tarde». Sun Yao no dijo palabra alguna. «El maestro Song no me informará después de que regresemos, ¿verdad? Oye, a decir verdad, el Ministerio de Guerra está ajustado con su presupuesto. Nosotros, el campamento del Hierro Oscuro, tampoco lo tenemos fácil». Los bandidos que estaban amarrados en un grupo todavía tenían algo de ingenio y rápidamente dijeron: «Tenemos discos, están ahí arriba». Shen Ji miró hacia atrás y vio que en realidad había una habitación oculta. Una gran escalera estaba colocada en la esquina, que conducía al techo. Una pila de paja cubría un pequeño ático construido sobre la viga. «Señor», pensó Shen Ji, «me he convertido en contable en este nido de gallinas». En este momento, Kuai Lan Tu fue el primero en llegar a Shin Si-ling. Entró con sus guardias personales. El líquido rojizo y el fuego que persisten en su cuerpo aún no se han disipado. Parecía llevar consigo una fuerte intención aniquiladora. Dio un paso adelante y habló con orgullo. «Inspector Central del Norte Kuai Lan Tu. Saludos al Marqués del Orden, al Maestro Son y a los generales. ¿Y esto...?» Chang Gen sonrió. «Li Ming». Sun Yao bajó apresuradamente la voz para recordarle a Kuai Lan Tu. «No seas irrespetuoso. Ese es Yan Bei Wan, Su Alteza, el cuarto príncipe». Kuai Lan Tu se sorprendió. El hermano menor del emperador, Li Ming, nunca había aparecido frente a la gente. La mayoría solo sabía que solía vivir entre la gente común. Tras ser devuelto, se había quedado en el paso del marqués y no tenía logros. Todavía era joven. Aunque sabía que era de la realeza, no había nada de qué preocuparse, pero seguía siendo una variable inesperada. Después de todo, esto siempre causaría malestar. Como un presagio, los párpados de repente de Kuai Lan Tu se crisparon, pero antes de que pudiera decir nada más, un guardia personal entró y le susurró al oído. Gu Yun vio esto y preguntó: «Vaya, la saliva de la familia del maestro Kuai es tan preciosa que tampoco nos permite escuchar». Kuai Lan Tu echó al guardia de una patada. «¡Qué irrespetuoso! Susurrando justo frente al marqués y su alteza. ¿Dónde están tus modales?». El guardia tampoco pareció enojarse. De inmediato se arrodilló en el suelo e informó: «Reportando a todos los maestros. Hay decenas de miles de tropas que vienen en dirección a Shin Si-ling. Parecen pertenecer al ejército del sur». Aún no había terminado su oración cuando un oficial extraño subió por la ladera de la montaña. Todos los guardias del inspector recogieron sus espadas y lanzas, como luz fría en la noche oscura.
El oficial principal no pareció asustarse en lo más mínimo, levantando la voz. El gobernador del suroeste, Fu Shichen, trae soldados personales para saludar al mariscal. Gu Yun permaneció indiferente, pensando, este Fu realmente es bueno para encontrar la aniquilación. Kuai Lan Tu subconscientemente miró a Chang'en. Chang'en le sonrió, luego se giró hacia la escalera de la esquina sin dudarlo y subió al ático. Kuai Lan Tu se dio cuenta de que esta oportunidad no se podía perder. De inmediato se adelantó y dijo, Mariscal, este oficial tiene algo que informar. Gu Yun levantó los ojos. Fu Shichen, aunque era un defensor de la región, sin embargo, había descuidado sus deberes, coludido con los bandidos, tiranizando al pueblo. Al comunicarse con el mar del sudeste, su intención de rebelarse es tan brillante como el día. Mariscal, por favor, esté completamente preparado. Oh, ¿es así? Gu Yun no se sorprendió en absoluto al escuchar esto. Solo giró las cuentas viejas que tenía en la mano unas cuantas veces con la punta de los dedos, como si estuviera contemplando algo. Después de un momento dijo, entonces tráelo. Tanto Kuai Lan Tu como Sun Yao se miraron. Ambos pensaron que habían escuchado mal. Por favor, traiga al general Fu. Déjame ver cómo se propone rebelarse. Chang'en subió al pequeño ático y descubrió que era bastante especial. Había una ventana y un tragaluz con una vista excelente. Desde la ventana fue donde los bandidos habían colocado su bandera. Shenji colocó una antorcha junto a él. No se sabía qué tipo de combustible se usaba, pero creó un humo blanco que no se dispersó en el viento que soplaba, volando directamente hacia el cielo. Chang'en sonrió y dijo, creí que el general Shen estaba haciendo trabajo de contabilidad. Pensé en venir a ayudar. Resultó que estabas enviando una señal de humo. Shenji saltó de la ventana y preguntó con curiosidad, Su Alteza, ¿siquiera sabe hacer trabajos de contabilidad? ¿Qué has estado haciendo en los últimos años? No mucho, contestó Chang'en. Hubo un periodo en el que seguí a la señorita Chen para aprender medicina. Ocasionalmente ayudaba a algunos amigos en el mundo pugilista. Viajaba con comerciantes. Sabía un poco de todo. Shenji vio que solo respondió por el simple hecho de hacerlo. No preguntó más. El conocimiento y la experiencia de una persona no era algo que uno pudiera falsificar. Incluso si un joven fingiera ser inquebrantable, su acto se vería traslúcido si alguien prestara suficiente atención. El viaje de Chang'en en el mundo pugilista de estos años ciertamente no fue simple. De lo contrario, no soportaría este aura impredecible de profundidad insondable. Chang'en abrió la pequeña ventana del ático y miró hacia afuera, solo para ver a las poderosas tropas avanzando con los giros y las vueltas de la tierra. Sus banderas de batalla ondeando al viento. A la luz de las antorchas, las frías armaduras soltaron vapor por millas, asemejándose a un dragón jadeando pesadamente. Fu Shichen había estado a cargo de la guarnición de la frontera sur durante una década. Pronto se había convertido en el rey de ese territorio. En ese momento, si traía alrededor de 100 o 200 personas para eliminar a los bandidos y saludar al enviado imperial, aún quedaba margen de maniobra, pero en realidad había movilizado a la mitad de las tropas de la guarnición. Ji Fu podría tener algunas intenciones de proteger al general Fu al principio, pero a partir de ahora parecía que ya no podía ser salvado. Quizás no solo no lo apreció, sino que también tenía la intención de hacer una escena. Shenji miró el perfil tranquilo de Chang'en. Su Alteza Real tiene la cualidad de un general que no se inmuta ante la cara de peligro. Es realmente raro, pensó Shenji. Con el tiempo me acostumbré a ello, dijo Chang'en en voz baja. La última vez que fui al nido del ejército rebelde del mar oriental con Ji Fu,
Fue una situación realmente aterradora. En ese momento solo éramos unos pocos, siendo una carga a su alrededor. Nadie sabía cuándo llegaría la armada, ni si podrían recibir las noticias que enviamos en el camino. Aún así, Ji-Fu seguía hablando y riendo como normalmente lo hace. Luego se retiró a salvo al final. En ese momento había entendido una cosa. ¿Qué? El miedo no es razonable. Shen-Yi pensó por un momento, luego negó con la cabeza y sonrió. Por supuesto, todos saben que el miedo no es razonable, pero es como tener hambre en un momento determinado y tener frío cuando no se usa suficiente ropa. Es la reacción natural del cuerpo. ¿Cómo se pueden contener las reacciones naturales de su cuerpo? El rostro de Chang'e mostró una sonrisa no tan obvia. Es posible. Shen-Yi se sorprendió. De repente tuvo una especie de intuición inexplicable, sintiendo que las palabras de Chang'e de «es posible» parecía ocultar un significado mucho más profundo. Creo que mientras estés dispuesto no hay nada en el mundo que pueda derrotarte, incluida esta carne mortal. Esta oración, aunque sonaba bastante corriente, sin embargo, con la actitud y el tono firme de Chang'e, su determinación había creado un extraño encanto, haciendo que la gente se convenciera involuntariamente. Su Alteza Real, la última vez que usted y el mariscal estuvieron atrapados en el Mar del Este, había docenas de maestros del pabellón Lin Yuan a su alrededor. Se puede decir que ambos lados se habían apoyado mutuamente, pero esta vez es diferente. Solo tenemos un oficial San, que solo insiste en implementar la orden del tambor, el inspector Kuai, que no alberga buenas intenciones, y ese Fu Shichen. Pronto marchará montaña arriba. Tiene miles de tropas en la mano. ¿No es mucho más peligroso que la última situación? ¿Su Alteza no está preocupado? Chang'e sonrió con calma y dijo: «No estoy preocupado. Cuando vi la bandera de batalla del campamento del Hierro Oscuro en el ático, instantáneamente sentí que había 3000 caballerías negras escondidas en el bosque montañoso del suroeste. No pude evitar sentirme tranquilo». Shen-Yi se sorprendió, luego dejó caer una sonrisa amarga. Estaba sudando en lugar de Gu Yun. El principito de su familia no era del todo simple, realmente era descendiente del dragón. ¿No lo sabías, General Shen? Puede que mi Ji-Fu no quiera proteger a Fu Shichen de todo corazón. Shen-Yi no respondió. Esto no lo sabía. Fin del capítulo 5, volumen 2. Suscríbete, dale like y comparte.